Hey, how you guys? You ready? In the mixtape. ¿Qué tal, amigos del Mixtape? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast de música. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, con muchos años de carrera, con bastante conocimiento musical, productor, cantautor, compositor. Estamos hoy con Andrés Cepeda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, feliz de acompañarte, hermano, gracias. Quiero saber quién es el bajista aquí del combo, que tienen buenísimos. Justo el bajito aquí no está funcionando. Está buenísimo. Está para que cualquiera venga aquí y haga unas grabaciones por acá. Está muy bueno. Si quieres también en algún punto llegar aquí al Mixtape a grabar, se puede. Por aquí me asomaré. Vale. Gracias. Pues mira, vamos a empezar este capítulo hablando un poquito de la historia de Andrés Cepeda. Me gustaría irme muy atrás y preguntarte a ti, ¿a qué suena tu niñez? Ok, chévere. Yo nací en una familia donde siempre ha habido mucha música. Soy el menor de 5. Por muchos años, la hermana que me sigue me lleva como 15, 16 años, entonces llegué como mucho tiempo después de mis demás hermanos. Y cuando llegué ya había un universo musical en casa ya muy establecido. Mi padre no era músico, era arquitecto, pero era músico aficionado y era estudiante de violonchelo. Mi mamá cantaba y tocaba el piano y el tiple, que es un instrumento típico colombiano de cuerdas. Uno de mis hermanos mayores, pianista clásico, él sí se dedicó a la música. Mis primos, instrumentistas, mis tíos, también músicos y cantantes aficionados. Todas las reuniones de familiares giraban en torno a la música. Y mi papá era un coleccionista de vinilos, y pues después de discos en CD. Y entonces el ambiente musical en la casa era muy notorio. Y la música favorita de mi viejo era... La música favorita de mi mamá era la música colombiana. Okay. Y le encantaban las rancheras y le encantaban los boleros. ¿Podríamos tener algún nombrecito de algún artista por ahí? Muchísimos. Mira, por ejemplo, de música colombiana, tríos duetos muy conocidos como Garzón y Collazos, por ejemplo. Los boleros que mi papá también adoraba. Le gustaban tanto los boleros mexicanos como los boleros cubanos. Le gustaban los tríos. Le gustaba, por ejemplo, los Tres Diamantes, los Tres Haces. Obviamente, como todo este movimiento de tríos de cuerda mexicanos. Le gustaba mucho la música cubana, Benny Moré. Incluso la época del feeling. Estaba muy enamorado de esa música, estaba muy enamorado del jazz, de la música clásica. Y mis hermanos, que eran obviamente de otra generación, estaban muy metidos en los varones. Mis hermanos les encantaba el rock, les encantaban los Rolling Stones, a mis hermanas les encantaban los Beatles, los Bee Gees. Y cuando yo llegué, pues me encuentro como con todo este universo. Y lo primero que uno hace cuando está chiquito y le presentan toda la música que le gusta a los mayores, lo primero que uno hace es rechazarla, sí, claro, ¿verdad? Pero no puedes escapar de ella porque te montan en el automóvil y hacen un viaje de 8 horas y tienes que aguantarte toda la música de los viejos, toda la música de los hermanos en la casa los domingos, toda la música clásica, todo el jazz, todos los boleros, toda esta cosa. Y yo inicialmente escuchaba, pero rechazaba, estaba esperando lo mío. Y lo mío vino a ser un poquito una combinación de todo esto. Cuando yo llegué a la adolescencia, que fue a mediados de los 80s, empieza a surgir un movimiento muy fuerte de rock en español. Y entonces empieza a llegar una cantidad de música de España, de Argentina, de México también, de Chile. Y esa es una música que empiezo a sentir como propia, como parte de lo que era mi generación. Y toda una identidad. Toda una identidad. Y siempre me gustó el rock, pero pues ahora pues estaba en mi idioma, me llamaba mucho la atención y entonces me aficiono muchísimo a escuchar. Por ejemplo, me encantaba que venía de España la música de Miguel Ríos, que me parece un compositor y un cantante increíble. Por el lado del pop llegaba lo de Mecano. Había otras bandas españolas que me llamaban mucho la atención, como
bueno, ahorita estaba pensando espérate, ¿cómo se llaman estos locos? Bueno, obviamente los Hombres G, que llegaron un poquito después. De Argentina estaba siempre Luis Alberto Spinetta, estaba comenzando su carrera Fito Páez. Charly García, un referente gigantesco, ¿no? Después llegaron los Soda Stereo. De Chile estaban Los Prisioneros, bueno, en fin, toda esa música empezaba a ser parte como de mi universo y la sentía como propia. Entonces lo primero que yo quise hacer cuando tenía como, no sé, como unos 13, 14 años, fue emular a esos ídolos que tenía. Y entonces lo primero que quise hacer fue, después de haber asistido a un concierto muy recordado en Bogotá, de los primeros conciertos grandes que hubo en Bogotá, me acuerdo en el Estadio del Campín se presentó un evento que se llamaba el Gran Concierto de Conciertos, y muchos de estos personajes pasaron por allí, y al ir a verlos, pues mi deseo fuertísimo y el de mis compañeritos era tener una banda. Replicar, exacto, emular esto. Y entonces formamos una banda en el colegio. Okay. Y ahí como que empezó la relación con la música. Y esta banda, pues hacíamos todos los eventos del colegio y participábamos en concursos y tocábamos en las fiestas de los amigos y toda la cosa. Y más adelante, bueno, tuvimos la oportunidad con la banda de ganarnos un concurso intercolegiado de música que hacían a nivel nacional. Y el premio de ese concurso era grabar un sencillo y la difusión del sencillo. Y entonces la banda ganó y grabamos el primer sencillo y nos empezamos a ser conocidos y a movernos en el ámbito de la cosa. Y unos años después la banda se disolvió, decidimos separarnos, cada uno empezó a seguir su camino, y entonces me aterriza toda esta música que yo había estado escuchando y que había estado ignorando durante tantos años, y me doy cuenta que me sabía un montón de boleros, un montón de sones, un montón de rancheras que conocía, y que en ese momento, que yo ya era un joven de unos 17, 18, 19 años, empiezan a pasarme cosas en la vida. Empiezo a enamorarme, empieza el primer corazón roto, todas estas cosas, y de repente toda esta música empieza a cobrar un sentido muy grande para mí. Empieza, a estos viejos les gustaba esto, ya entiendo por qué, ¿no? Y empieza a haber una combinación, una transformación que empieza a combinar el amor por esta música que yo conocí en mi adolescencia y el amor por esa música que había conocido en mi infancia. Y la combinación de estas cosas diferentes empiezan a forjar lo que viene a ser mi estilo como artista solista, que a los 20 y tantos años hago mi primer álbum en solitario. Pero bueno, así como muy resumido, pasaron muchas cosas, pero es como el sumidero de toda esa herencia, más todo lo que me tocó en mi primera juventud, que vienen a producir lo que empiezo a hacer como solista después. No, justo esta pregunta me gusta porque nos lleva a que de verdad te metas a tu cabeza y recuerdes estas cosas. Por ejemplo, yo sé que para muchas personas la música es algo que solo está ahí, pero en la cabeza de un músico existe un momento en el que dices como, ok, esto existe y me gusta a mí. ¿Hay alguna canción, algún álbum, algún artista que haya creado o que haya hecho eso en ti? O sea que... Sí. Te puedo hablar de Charly, que es una gran influencia. Otro que se me olvidó mencionar antes es Calamaro. Yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, llegó a mis manos un casetito como una compilación de canciones de Calamaro, y me impactó mucho. Me acuerdo, bueno, otra cosa que me acuerdo de tener unos 12 o 13 años, incluso un poquito menos, y oír en la radio un programa que presentaba como música que no era mainstream, que no estaba disponible en las emisoras grandes, pero era un programita que mostraba cosas que no conocíamos, que las disqueras todavía no habían traído. Y yo me acuerdo mucho de escuchar en ese programa, y es más, grabé el programa, por ahí tengo el cassette. Había dos canciones de Fito Páez, una que se llama Nunca Podrás Sacarme Mi Amor, y otra enseguida que se llamaba Cable a Tierra. Y yo me acuerdo que eso tuvo en mí un impacto muy grande, me conmovió profundamente el estilo de escribir, lo que estaba diciendo, lo más o menos como oscuro que era esos sonidos comparados con lo que yo estaba oyendo en la radio comercial, y me impactó muchísimo. También recuerdo mucho escuchar un álbum, no me acuerdo cómo se llama el álbum, de Alejandro Lerner, donde había una canción en especial que fue de las primeras canciones que
que empecé a tratar de sacar en el piano y a cantar. Pues, yo estaba estudiando piano desde los 5 años, pero empecé a tratar de traer repertorio de cosas que me gustaban al piano. Y era una canción de Lerner que se llama Todo a pulmón. Okay. Y que me gustó muchísimo, me llamó la atención porque hablaba de la pasión que este tipo sentía por su carrera y por vivir de la música y por comunicarse por medio de la música. Y a mí cosas como esas me marcaron mucho y me fueron definiendo que ese era el camino que yo quería escoger para la vida. Ok, perfecto. Es justo, yo sí escucho un poco o bastante Fito Páez en tu música. Ahorita que Sí, seguro. Que justo me aventé Seguro. el último álbum que hiciste. Me gustaría también que nos contaras este acercamiento a los instrumentos. O sea, ya sé que venimos de que tu familia sí tiene mucho repertorio musical, que hay varios intérpretes dentro de. Me gustaría saber, uno, ¿inicias con el piano? ¿Y Sí. luego la voz? ¿O primero la voz y luego...? No, la voz es un accidente. Fíjate que estaba el piano en mi casa, mi hermano estudiaba todo el día su piano clásico, sus obras, preparando y estudiando y tal. Y entonces a mí desde muy chiquitín quedaba como hipnotizado oyéndolo tocar y estudiando. Y entonces cuando ya tuve como la edad para empezar a hacerlo, por ahí entre los 4 y los 5 años, mis papás me metieron a clases de piano y yo quedé fascinado. Después peleé un poquito porque a medida que iba creciendo me daba cuenta que en esa época eran 3 o 4 horas diarias de piano. Pues me quitaba tiempo para jugar, sí, claro, para estar con los amiguitos, etc. Pero siempre me impulsaron en la casa como a tratar de tener esa disciplina. Y a medida que fui creciendo, yo estaba con el piano. Y hubo 2 accidentes en la vida que me llevaron a cantar. El primero de ellos fue una condición que tuve desde que empecé la edad escolar, y fue una tartamudez muy pronunciada. A mí me costaba muchísimo trabajo comunicarme verbalmente. Y en el colegio, pues eso era un tema, ¿no? No solamente de no poderme comunicar y participar en clases, sino también de bullying, ¿no? En esa época el bullying era como parte del aire. Y no. Sí, todavía no era una cosa. No era una cosa, todos la padecíamos, pero la padecíamos en silencio. Y entonces, claro, había que tratar de ver qué hacíamos con este pobre muchacho porque le costaba trabajo socializar y la parte académica y todo. Entonces empecé a trabajar con una doctora que era fonoaudióloga para tratar el tema de la tartamudez. Y entre los ejercicios de respiración y una serie de cosas que hacíamos, ella se dio cuenta que yo estaba tocando piano. Me dijo, bueno, ya que tienes esta relación con la música, te sugiero que empieces a cantar. Las canciones que te gustan. Es más, si puedes empezar a ponerle letra a las cosas que estás tocando o inventarte cosas o aprenderte canciones y cantarlas, ese proceso de llevar las palabras a la música nos va a servir mucho para superar tu tartamudez. Y empecé a hacer eso y me llevó a 2 cosas. Primero, a empezar muy lentamente, poco a poco, a superar esa tartamudez. La terminé de superar por ahí casi a los 20 años. Y por otro lado, me llevó a escribir canciones, porque parte del ejercicio consistía en ponerle música a cosas que estaba tocando o inventarme letras y música y hacer canciones. Y eso me empezó como a llevar hacia la composición, siendo aún muy joven. Y estando yo en ese proceso y enamorado del rock y con mi primera banda, los chicos en el colegio, hubo otro accidente que fue determinante y fue, en esa bandita yo tocaba el piano. Y mis otros compañeros tocaban los demás instrumentos y otro compañero que era un tipo muy talentoso cantaba. Y ese compañero es un amigo que quiero muchísimo, que además es un increíble compositor, que se llama Juan Gabriel Turbay. Bueno, los compañeritos de la banda reunimos como nuestra mesada para tratar de grabar una canción que él había escrito. Conseguimos unos pesitos ahí entre todos y conseguimos rentar 2 horas de un estudio casero de alguien que conocíamos. Pues no, ni tan casero, pero un estudio pequeño. Y llegamos ese día con todo ese esfuerzo que habíamos hecho para reunir el dinero a grabar la canción de Juan. Y bueno, yo hice lo mío en el piano, el otro grabó sus instrumentos, que era una baladita muy bonita. Cuando llegó el momento de cantar, mi compañero Juan tenía una laringitis tremenda, no podía cantar. Y entonces, pues nada, prácticamente íbamos a perder la oportunidad de lo que habíamos conseguido para grabar. Y la persona que estaba, dirigiendo la sesión, el ingeniero de grabación de ese turno, nos preguntó, bueno, ya no les queda mucho tiempo, ¿alguno de ustedes puede cantar la canción para que por lo menos se vayan con el demo completo? Y bueno, pues yo
todavía bien tartamudo, yo puedo cantarla. Y entré a la cabina y canté la canción y salió bien. Y ese día, por esa casualidad, quedé en la grabación de mi banda como el cantante de la banda. Y digamos que las cosas funcionaron así. Con esa grabación, con esa canción, participamos en el concurso que te conté que ganamos de radio. Y entonces digamos que ya quedé con el título de que era el vocalista de la banda. Y así quedó la cosa. Y el otro compañero mío que también tocaba piano quedó como el pianista de la banda y yo quedé como el cantante. Y a partir de ese momento nos intercambiamos las funciones. Y a partir de ese momento me puse la camiseta de que, bueno, yo soy cantante. Y bueno, y ahí empecé un poquito a explorar un poco más mi voz, a tratar de formarla, empecé a tomar algunas clases, después ya me comprometí con un maestro, con una maestra que me enseñó a cantar un poco mejor, tal. Y así empezó el proceso que me enseñó a escribir, que me enseñó a cantar y que me ayudó a superar esa tartamudez que me había acompañado durante tantos años desde la niñez. Ok, está súper cool, la verdad. ya había más o menos escuchado la historia, pero justo sí quería que lo dijeras tú, porque me parece un accidente muy, muy cool. O sea, sí, un accidente muy oportuno. Expresarte me cambió la vida. Ajá. Entonces, me gustaría que justo ya en este hilo en el que vamos, me contaras un poco acerca de la composición, en donde entra ya el ok. Ahora, ya que tengo la herramienta de la voz, ya que tengo la herramienta del piano, ahora, ¿cómo llevarlo a la escritura, cómo llevarlo a la composición y un poco la inspiración de esos primeros apuntes? Pues todo empezó por eso y empezó en un momento en que ya yo tenía, no sé, 14 años, estaba muy interesado en el sexo opuesto y necesitaba comunicarme y tenía esta tara, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, tengo a mi favor que puedo cantar las canciones de moda que a las chicas les gustan, pero voy a ir un poquito más allá, voy a empezar a escribir canciones para que ese sea mi fuerte, ¿no? Como que ese sea mi arma de conquista, por decirlo, es mi gancho. Y entonces, claro, empiezo a conocer chicas que me gustaban, que visitaban a mis vecinas o que eran hermanas de mis compañeros, lo que sea. Y para llegar a ellas utilizaba la música y empecé a utilizar la composición. Y encima hay una cosa muy importante. Otro de mis compañeros de la banda también escribía. Okay. Entonces, esa, llamémosla, sana competencia hace que tú te esfuerces un poquito más y que quieras superar lo que el otro escribió. Y bueno, si escribes canción, pues yo escribo esta, ¿no? Y así empieza como ese proceso, inspirándome inicialmente mucho en esos referentes que te comenté al principio de nuestra conversación. Y entonces empiezo a darme cuenta que ese niño un poco nerd, un poco gusanito de la biblioteca que había sido durante todos esos años de tartamudez, empieza a encontrar en esas lecturas y en ese amor por la poesía y por ese tema una cantidad de herramientas que me servían para escribir, combinado con la admiración que sentía por otras figuras de la música que estaban en ese momento siendo muy influyentes para mí. Y entonces empieza ese proceso, y como tenía una banda conformada por mis compañeros, con los cuales montar y experimentar sobre esas composiciones, pues empieza como ese ejercicio de, bueno, estas primeras canciones que escribí están tontísimas, vamos a hacer unas mejores, vamos a y la competencia con el otro amigo, y empezar a concursar en cosas de los colegios y tal. Empiezas tú como a esforzarte un poquito más y a tratar de pulir ese craft o ese oficio, pues, de escribir canciones. Y cuando nos ganamos el concurso y la banda empieza a tener una popularidad y pegamos un par de temas en la radio y estamos haciendo ya shows, ya se convierte en algo más serio y empieza uno como a ahondar más en cómo escribir canciones, ¿no? Y bueno, ya en ese momento entro a la universidad y empiezo a estudiar música y entonces empiezo a tener un poquito más de elementos de juicio y herramientas para escribir y tal. Y al mismo tiempo pues estoy avanzando con la banda, ya con la banda alcanzamos a hacer 4 álbumes completos y giras y toda la cosa. Y entonces ya estaba completamente metido, ya en casa se habían dado cuenta que ese niño que estudiaba piano estaba convencido que lo que quería hacer era la música, y afortunadamente recibo el apoyo de mis padres. Soy además de mi hermano, el único de la familia que decide, ¿no?, apostarle a la música, y ahí arranca el camino. Eso está muy cool. También me gustaría justo tocar un poquito el tema del apoyo de la familia en la música, porque sí es muy importante, o sea... Sí, es relativo. En mi caso fue muy importante para mí. Yo me sentí apoyado desde siempre, no tuve la duda, los temores, digamos, que
no eran tan grandes porque sentía que estaban de mi lado, ¿no? Me daban espacio para ensayar, para participar en las cosas, ¿no? Pero pienso que con la gente que no tuvo esa suerte, también resulta ser un estímulo la rebeldía de que sí lo voy a hacer, ¿no? En casos de gente contemporánea mía que estaban en la misma situación, pero que no tenían a su favor la familia, veía yo que eso también se convirtió en un estímulo, la rebeldía de que sí lo voy a hacer, ¿no? Y en este momento, ya viniéndonos un poco más a este tiempo, ¿tú qué le dirías a esa persona que justo no tiene el apoyo, sí tiene el apoyo, pero que está interesado en perseguir este sueño de la música? Pues a mí me sirvió mucho que mis padres me aceptaran esto, pero también me sirvió mucho que me lo aceptaran con una condición. Y era, bueno, pero vas a estudiar música y te lo vas a tomar en serio, no es la joda con los amiguitos, no es la fiesta, no es las novias, no. Vas a estudiar la disciplina. Y yo creo que ese es un elemento que hace una gran diferencia cuando uno se va a dedicar a lo que sea. Claro. Y creo que ese es un buen consejo que se le puede dar a alguien que esté soñando con hacer música. Llegues al nivel que llegues o lo que te permita llegar, vas a tener la certeza de que sabes lo que estás haciendo. Sí, claro. Y si sabes lo que estás haciendo y te preparas, pues vas a poder ser más competitivo y vas a tener una ventaja y vas a tener una certeza de que está bien, más o menos, que está mal. Y creo que es importante decirlo porque en una industria o en un oficio como el nuestro hay también mucho empirismo, que no es necesariamente está mal. No, claro, no. Pero sí te da no solamente una ventaja, sino que te da la posibilidad de decir, óyeme, yo me estoy tomando esto en serio, sobre todo si no te están apoyando tanto, ¿no? Perdón, papá, pero es que yo estoy estudiando, yo no estoy de joda con esto, ¿no? Entonces yo pienso que eso sería algo interesante para compartir con la gente que está comenzando en esto, sobre todo la gente más joven que tiene la oportunidad de estudiar. De hecho, a mí me hubiera gustado ser más disciplinado y más juicioso y haber aprovechado mejor esas oportunidades, porque creo que me hubieran hecho un mejor músico. Si hubiera sido aún más disciplinado. Sí, disciplina más talento te lleva a un lugar. Creo que lo fui, pero me hubiera gustado estar más concentrado, porque cuando llegó la posibilidad que a la banda le fue bien y que empezamos a movernos y tal la cosa, pues sí había muchas distracciones, ¿no? Claro. Entonces me hubiera gustado ser un poco más juicioso y disciplinado con el tema del estudio, pero logré hacerlo y lo que pasa es que la parte, digamos, profesional llegó muy temprano. Yo empecé a trabajar muy temprano, claro, cuando aún estaba estudiando. Entonces eso me distrajo un poco, pero sí me sirvió mucho. No, sí, eso es súper importante, la verdad. De nuevo, disciplina más talento hacen una gran buena combinación. Justo. Me gustaría que ya empecemos un poco más a tu carrera actual ya como solista. Son 3 décadas, es muchísimo tiempo. Así es. Son bastantes premios, hay Grammys latinos, nominaciones, tenemos bastantes cosas. Me gustaría que nos cuentes un poco, empezando en este... Me dices que tú empiezas a girar muy, muy temprano. Sí. Entonces, para tu yo de ese momento, ¿cómo es esta experiencia de poder salir de tu país primero y luego tocar estos escenarios grandes a justo donde ibas? ¿Cómo es esa experiencia? No, pues eso era como un sueño hecho realidad, ¿no? Era una cosa de fantasía. Lograr hacerlo, pero al mismo tiempo también era como un estrellón con la realidad. Okay. Porque no era como en tu... Era un gran logro, pero no era como en tu sueño. Okay. Porque es difícil. Porque muchas veces teníamos que hacer de teloneros en shows, otros eran nuestros shows, pero muchas veces teníamos que hacer de teloneros y entonces había que enfrentarse con la realidad de que tienes estos 10 metros cuadrados para hacer tu show y te va a prender estos 2 foquitos y el volumen va a la mitad y la gente va a estar entrando, la luz prendida mientras tocas y tal. Entonces, digamos que al mismo tiempo que era una gran realización, también empezó a estrellarse con las realidades de la industria. Los primeros álbumes pues eran con poquito presupuesto y había que convencer al departamento de A&R que las canciones eran las que queríamos hacer. Éramos un poco rebeldes, que no queríamos que nos impusieran mucho el estilo. No nos dejábamos tocar, digamos, artísticamente mucho las producciones. Éramos muy, muy reacios a eso. Y fuimos entendiendo a medida que pasaban los años que no era necesariamente malo esa intervención, que había que poner unos límites, claro, pero que no era necesariamente malo y que había algunas ideas que venían de la compañía, en este caso, que valía la pena escuchar.
pero claro, éramos jóvenes, adolescentes, éramos un poco rebeldes, pero uno empieza a darse cuenta que hay que escuchar también. Claro, claro. Pero era una experiencia genial. Imagínate tú tener 16, 17 años y estar rodando con tus amigos, haciendo conciertos y conociendo chicas y conociendo lugares y tal. Era fabuloso, ¿no? Era fabuloso. Y estábamos aún en el colegio. Esta banda es Poligamia, ¿verdad? Poligamia. Con ella giras, ¿cuántos años, perdón? Con ellos estuvimos grabando y tocando desde que hicimos el primer álbum, porque el proceso venía, pues obviamente antes del primer álbum, pero desde que hicimos el primer álbum hasta que nos disolvimos, 8 años y hicimos 4 álbumes. 4 álbumes, bastantes ciudades. Sí, recorrimos casi todo nuestro país, salimos por ahí un par de veces del país, pero teníamos una serie en televisión, o sea, logramos como una cierta notoriedad y una época bellísima porque hacíamos realmente lo que nos gustaba, estábamos muy enfrascados en encontrar nuestras voces y nuestro estilo y la manera de grabar y toda la cosa. Fue una época bellísima y compartimos, somos grandes amigos, la banda no se disolvió porque nos peleáramos, sino porque cada uno empezó a buscar caminos distintos. Y conservamos una amistad tremenda y esa amistad nos ha llevado a colaborar en las carreras de los demás. Hay uno que se volvió director y realizador de audiovisuales, entonces con él hemos hecho videos. El otro tipo es un compositor de music scores para televisión y cine tremendo, que también ha hecho canciones para mí. Yo he trabajado con el otro que trabaja con derechos humanos y no sé qué, también es una música bellísima, es un pianista increíble. Bueno, todos seguimos muy vinculados, nos queremos mucho. El otro, que es un guitarrista tremendo, ha coproducido conmigo álbumes míos. En fin, hay una muy buena relación ahí y tuvimos la suerte de vivir juntos una etapa de la vida que es bellísima, que es la etapa de descubrimiento, de vivir muchas cosas por primera vez. Sí, claro. Los primeros amores, toda la experimentación del mundo, hacer música juntos, recibir, digamos, los beneficios de la parte chévere de la popularidad y de la notoriedad y de ser reconocidos y que nuestra música a la gente le gustara. Entonces, una época bellísima de la vida que compartimos juntos y que todavía nos tiene muy unidos, ¿no? Cada vez que nos juntamos para tocar o a veces nos reunimos para tocar en algún festival o hace unos años hicimos una gira juntos, es como si volviésemos a tener 15, 17 años otra vez. Es muy bonito. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que vienes de una agrupación, que vienes de compartir y de tú dejar que las personas tomen decisiones acerca de tu música, ¿cómo es este cambio a de repente, ok, ya esto es mío y es yo brutal. tengo que hacerlo? Porque al principio tú dices, qué maravilla, tengo la libertad de hacer solo lo que yo quiera. Sí, pero también la responsabilidad, de echártelo al hombro tú solito, ¿no? Son dos universos distintos, los dos son muy hermosos. Yo tengo una relación bacana con unos amigos muchísimo más jóvenes que yo, que tienen una banda y los admiro mucho y los quiero mucho. Y cada vez que me junto a hacer música con ellos, me lleva a sentir eso. Mis amigos de Morat tienen la suerte de tener una banda de amigos, son gente muy cercana, se quieren mucho, se respetan mucho. Cuando yo los veo trabajar, me transporta a esa época, ¿no? Y digo, ustedes no saben el tesoro que tienen de tener su banda, ¿no? Y estar rodando por el mundo con su música. Eso es una bendición muy grande. Pero por otro lado, el hecho de uno ser responsable de lo propio también tiene unas ventajas, ¿no? Es en el tema de las decisiones artísticas, como lo mencionabas, ¿no? El responsable de esta cosa soy yo y yo quiero que suene así. Esto es verde a cuadros y yo me voy a hacer responsable de que sea verde a cuadros. Eso es muy chévere, aunque en realidad tú sí sigues trabajando en equipo, ¿no? Porque trabajas con unos productores a veces, o trabajas con otros compositores, ingenieros, el mismo equipo que te rodea en marketing, en prensa, los diseñadores de las tapas. De todas maneras, siempre tienes un trabajo en equipo, pero la responsabilidad recae más en ti y eso tiene tanto de bueno como de malo. Justo me gustaría que nos cuentes este primer momento en el que llegas al estudio para hacer el álbum ya solista. ¿Qué te encuentras en ese estudio? Porque justo también en esto de estar solo y de estar acompañado, también las ideas acerca de las canciones tienes que bajarlas de alguna forma diferente. Sí. Y aparte es toda la carga de producción. Que sí te puede ayudar el productor, que sí te pueden ayudar los músicos. Pero es tu responsabilidad. Exactamente. Así es. Cuando fui a hacer mi primer álbum solista, fue otro accidente, porque después de salir de la banda,
Yo dije, uy, no, qué pesar, se desarmó la banda, el sueño de mi vida, yo creo que no lo voy a seguir haciendo más. Yo creo que me gusta la música, pero quiero trabajar como productor. Me fui a estudiar ingeniería de sonido, yo quiero grabar y producir otros artistas. Y empecé haciendo música para televisión y jingles y comerciales y trabajé para otros artistas. Y estaba en ese proceso cuando se me dio nuevamente una oportunidad. Estaba produciendo un álbum para un artista muy joven. Yo había escrito todas las canciones. Había terminado una de mis primeras relaciones importantes. Entonces tenía el corazón hecho mil pedazos y estaba redescubriendo los boleros y toda esta cosa tan romántica y tan sentida. Escribí y produje un álbum para otro artista. Cuando fuimos ya a concretar el deal con la casa discográfica, el tipo cambió de idea y firmó con otra casa discográfica y yo me quedé con el disco en las manos y sin intérprete. Okay. Y entonces los de la casa discográfica con quien íbamos a hacer el deal me dicen, oiga, pues usted ya hizo su trabajo, usted ya compuso, ya produjo, ¿por qué no canta el disco? Y yo, no, yo no quiero saber de esta vaina, yo quiero dedicarme a lo otro. No, pero venga, hágalo, mire. Y yo, no, que no quiero. Y ese no, que no quiero, sin yo saberlo, me dio un poder de negociación con la disquera, que me dijo, mire, usted va a hacer el disco como usted quiera, y yo lo voy a hacer partner 50-50 de la banda. Y la persona que había sido mi manager en la banda todo este tiempo me dijo, oiga, esto es una gran oportunidad, vamos a cogerla. Entonces yo dije, sí, pero quisiera regrabar el disco porque una cosa era para que lo cortara este chico, pero yo quisiera hacer algo diferente. Y entonces entré al estudio. Yo en ese momento estaba escuchando mucho dos o tres cositas. Una era Buenavista Social Club, que acaba recién sacar su primer álbum. Estaba escuchando un álbum de los 70s de José Feliciano, que tenía un formato muy pequeñito de contrabajo, su guitarra y percusión. Y alguna otra cosa similar estaba yo oyendo. Y dije, bueno, ese formato me gusta mucho. Voy a llamar 4, si mucho 5 músicos. Los voy a llevar al estudio B de Audiovisión, que tiene una consola NIF preciosa, que tiene una grabadora de 2 pulgadas, tiene un cuarto pequeñito, la microfonería vintage, y vamos a tratar de sonar a esto. Y hice mi primer álbum, algo que se llama Sé Morir. Y básicamente yo me sentía que más que una oportunidad, era algo que tenía que hacer porque era un buen chance y me iban a pagar y yo no estaba necesitando el dinero. Entonces hice el disco, lo mezclé, lo mastericé, lo entregué, cobré mi dinero y dije, bueno, listo, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir escribiendo para otra gente. De tal suerte que esta discográfica era una discográfica local que se llama FM Discos y Cintas, se llama todavía, creo. Hizo un trabajo de promoción sin contar conmigo. Ellos mismos repartieron el disco, hicieron un boletín, mostraron la cosa, y resulta que de ese disco hubo 2 canciones que empezaron a figurar y lograron ser éxitos nacionales. Y a los pocos meses me llaman de la casa discográfica y me dicen, oye, Andrés, que queremos que vengas a nuestra convención porque queremos hablarte del álbum. Pues, me tenían un disco de oro de sorpresa y me dijeron, si te animas, vamos a promover el disco ahora así como es. Bien. Y además tenemos una serie de peticiones para hacer shows. Y nuevamente el ex manager de la banda me dice, loco, aquí es. Aquí es. Y empecé. Y me puse las gafas de artista y a promover el álbum y a hacer los shows. Armé una banda y empecé a girar y empecé a trabajar. Y hasta el sol de hoy. Y fue un accidente que le agradezco mucho. Y cada vez que cuento esta historia, tengo que recordar y agradecer mucho al director de la discográfica que insistió para que lo hiciera. Me convenció y encontré mi carrera, básicamente. Y un poquito al artista que no grabó. Y al artista que no, pues ese señor hay que hacerle un homenaje. Justo ya llegando a tu música actual, yo sé que es muy complicado encasillarte en un género, pero es que de verdad haces bastantes géneros y tienes un espectro muy grande, pero sí me gustaría escucharlo de ti. ¿Qué tipo de música crees que tú haces? O sea, no tanto en género, sino... Después de haber hecho varios álbumes y pensar mucho en buscar mucho esa respuesta, que yo mismo al principio me la preguntaba, porque mi primer álbum tiene mucho de bolero, de son, de baladas también, un poquito de rock. Y dije, bueno, pero estas cosas como tan disímiles, ¿cómo se llama esto? Y me di cuenta que era más simple de lo que yo pensaba. Son las letras y las historias que cuento las que tienen un eje,
que me permite decir, bueno, lo que yo hago es música romántica. Okay. Y yo creo que lo que hago es música romántica y me paseo por algunos géneros que son los que siempre amé, con los que crecí, con los que fui. Los que te rodearon. Exacto, entonces el bolero, el rock, el pop, las baladitas, obviamente la música colombiana, esa combinación de cosas que a veces se juntan en una fusión o a veces están individuales, tienen en común el tipo de letras y de historias que me gusta contar en las canciones. Y entonces por eso me refiero a mi carrera como un artista de música romántica, que puede moverse más o menos por entre esos géneros. Ok, perfecto. Es una muy buena forma de sí, decirlo, porque era diversa la cosa y no y aparte hay mucha gente que la verdad no acepta que hace música de amor. O sea, hay muchas personas que tienen una percepción muy rara de yo no hago canciones de amor porque no tienen tanto sentido, quiero dar un mensaje. Y lo que yo creo es que sí se puede dar un mensaje hacia diferentes temas. Pero claro. Desde el amor, justo. En mi caso, para mí, las relaciones y el manejo de las relaciones y la manera de expresar las emociones que traen las relaciones humanas es este tipo de música. Y porque le digas que es de amor o porque le cantes al amor o desamor, no te hace más o menos cursi, ¿no? Claro. Para mí es un poco la vida, ¿no? La vida está basada para mí las cosas importantes de la vida son las que te sacuden o te mueven, ¿no? A veces puede ser el amor de la familia o el amor de la pareja o los que tienen hijos, el amor a los hijos o el amor a la patria o el amor a una ideología, qué sé yo, o el mismo amor a la música. Pero siento que en el fondo siempre me encuentro con eso, con una pasión en ese sentido, digamos, artística, en el sentido artístico, una pasión romántica por lo que se hace. Y para mí eso es amor. Me gustaría que justo empezáramos a hablar de tu último álbum, que es Bogotá. Sí. Por lo que leí es un disco homenaje a tu ciudad natal. Lo escuché, le di unas vueltas, me gustaron varias canciones. Me gustaría que tú me respondieras algunas preguntas de ciertas canciones. Empezando con este tema de lo romántico. Hay una canción que se llama ¿Para qué? Sí. Que me gustaría escuchar la explicación de la letra, porque siento que aunque habla romántico, habla del amor, habla de esa parte en la que dejar ir también es amor. Y habla de... la pregunta que hace la canción es ¿para qué seamos juntos si ya no hay amor? ¿No? Que es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Que cuando uno está con alguien y se da cuenta que está por costumbre, que está por rutina, por seguir ahí, se vuelve muy triste la vida, ¿no? Y la canción trata de reflejar esa tristeza y hace una serie de comparaciones diciendo que para qué seguimos juntos, para que un beso que no dura sino un segundo, para que unos amantes que se están traicionando, para que un amor que no es de verdad, para que... y hay una frase que me gusta mucho que dice, es como una Argentina sin Charlie y sin Maradona, ¿no? Sin lo más interesante, ¿no? Entonces es una canción triste de un tipo que está haciendo sus maletas porque se va y porque ya está diciéndole a esta persona que hizo parte de su vida pues que ya ese amor no funciona, ya sus corazones no se perdonan, ya la rutina no apasiona, ¿no? Como dice el coro, y es triste, pero también es liberadora. Justo eso. Y yo pienso que esas emociones, al principio cuando uno está más jovencito, escribe sobre la pasión, sobre el deseo, incluso sobre los celos, porque no es posible que ya no seas mía y me duele que me dejaste, todas estas cosas, ¿no? Y resulta que con el paso de los años uno se va dando cuenta que uno de los actos de amor más grandes es saber decir adiós, soltar, dejar ir. Suena muy fácil en el papel, claro. Se lee muy fácil, se dice muy rápido, es mucho más complejo que eso, pero es liberador y da mucha paz, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo no soy dueño de esta persona, yo me tengo es a mí mismo y lo que extraño y lo que añoro de pronto no es a este ser, sino lo que significó para mí, lo que yo viví con ella, lo que sea. Y esa canción y otro par que están por ahí hablan de eso. Justo es lo que yo pensé que iba a salir, la verdad. Una muy buena canción. Para mí, de todo el álbum, es mi preferida. La quiero mucho también. Hay otra que justo que hablaste de Morat hace rato. Sí. Me parece un poco este estilo de composición. Se llama Es Prométeme. Claro, sí, la hice con Juan Pablo Izaza. Ah, ok. Y
De hecho, él es el productor de esa canción. Y no es casualidad. Me gusta mucho lo que ellos hacen, me identifico mucho con lo que hacen y yo siento que de allá para acá también. Y es una canción que piensa en un amor hacia el futuro, ¿no? Nos acabamos de conocer, nos deseamos, nos gustamos, nos entendemos. Al principio de las relaciones, uno como que cuando uno se empieza a conocer, uno quiere mostrar como una versión ideal de uno mismo y la otra persona trata de hacer lo mismo y todo es como perfecto. Sí, todo es perfecto, todo es gracias, te amo, no sé qué. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos como revelando realmente cómo somos y quiénes somos. Y entonces se empieza a poner a prueba el amor. Realmente tú vas a seguir queriendo a esta persona que empezó a revelar estos defectos, estas costumbres, estas cosas que de pronto no te gustan tanto. Y entonces realmente se pone a prueba el asunto y entonces la canción dice, ¿y qué va a pasar cuando yo realmente me equivoque, cuando cometa errores, cuando te haga sufrir, cuando te duela? Prométeme que a pesar de lo malo y cuando vengan esos momentos difíciles, te vas a quedar. Ese es el amor que yo quiero encontrar en ti. Y de eso se trata nuestra canción. Esa es la promesa que te puedo ofrecer. Que te quiero ofrecer. Y justo de esta, ya yéndonos un poquito más al lado de la producción, siento que Morat en muchas de sus canciones compone himnos como de fútbol, no sé si de soccer. Sí. Que puedes ir a una cancha y cantarlo como si fuera, exactamente. Eso me produce mucho las canciones de Morat. Sí, y justo en esta acuerdo. canción escuché eso, por eso hago la referencia de No, que totalmente. Luego de esta canción me gustaría pasarnos a Una Flor con Manuel Medrano. Para mí, la segunda canción del álbum. Buenísimo. Me gusta mucho cómo complementaron sus dos voces porque siento que tienen este mismo perfil de bohemio. Sí. No sé si... Sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Sí, si quieres... Pues fíjate, Manuel es mucho más joven que yo. Él no es bogotano, él creció en Cartagena, pero creció toda su vida en Bogotá. Y creció escuchando mi música. Y él empezó su carrera cantando en bares y hacía covers de mis canciones. En una de esas, en un bar lo vi cantar y este tipo, qué interesante su voz, ¿no? Qué chévere que canta. Y pasaron unos años y él ya se embocó en su carrera y cuando la primera vez ya lo escuché cantando profesionalmente dije, ¡ay, este es el tipo del bar! ¡Qué genial! Y hoy justamente estábamos conversando que en Bogotá ya no existe tanto esa bohemia. Nos gustaría volver a ver del cantautor con su guitarra, ¿no? Y el grupo pequeño de gente. Y mira, esta es mi nueva canción, qué sé yo. Extrañamos un poco eso. Y esa canción para mí es una evocación de lo que hice en el primer álbum. Okay. Tiene un formato similar. De hecho, para la grabación me busqué no solamente al mismo contrabajista, al mismo percusionista y al mismo guitarrista. Al del 3 no lo pude conseguir porque ya había fallecido, pero incluso me conseguí el mismo contrabajo, los mismos bongos, la misma conga, la misma campana, porque quería hacer como un déjà vu de una de esas canciones de mi primer álbum. Y bueno, yo grabé la canción y el álbum completo, que fue una sola gran sesión para hacer todo el disco. Y cuando ya estaba oyendo las mezclas para probarlas, al ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla me estaba enviando todo. Que me consiguió un ingeniero increíble que se llama Bob Clear Mountain, hizo unas canciones y es un tipo con una hoja de vida y un recorrido fabulosos. Y entonces empezaron a enviarme las canciones y yo a probar que súbele a esto, bájale al otro. Y estaba en ese proceso cuando estaba en un aeropuerto oyendo justamente Una Flor y me encontré con Manuel en una sala de espera. Y, hola Manuel, tú sabes que a veces los amigos, los colegas músicos, oye, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? Sí, no, pronto, ya nos reuniremos, claro, tal. Y ya han pasado 10 años y no hemos hecho nada. Y estoy oyendo la canción y como que de repente digo, uy, Manuel en esta canción. Bueno, pues ya está prácticamente mezclada. No importa, mira, te voy a pasar la canción que estoy oyendo. Mira, oye, la tinta la va a mandar. Cada uno tomó su vuelo. Cada uno llegó a su destino y a las pocas horas me escribe Manuel y me dice, oye, no, eso me hace sentir como las canciones que yo cantaba tuyas y dice que cuando estaba en los bares y dije, no, el tipo me entendió perfecto. Nos encontramos en mi estudio unas semanas después, yo lo dirigí, pasamos buenísimo, fue una sesión deliciosa y nada, le mandé al ingeniero de mezcla de vuelta ya incluyendo los tracks de Manuel. Y fue una decisión casi que de último momento, pero estoy muy feliz de habérmelo encontrado porque creo que le hace mucho bien a la canción, la combinación de los timbres. Y coincidimos
en que la canción suena como esa Bogotá bohemia que alcanzamos a disfrutar los dos, aunque en generaciones distintas. Pues, no, es que justo comparten muchos tintes parecidos. Sí. En el timbre de voz, creo que Manuel tiene un poco más, no gruesa, grave la voz. Sí, suena mejor. Pero se complementan, no, se complementan muchísimo. No, y de hecho, fue chévere porque Manuel tiene esta voz así más profunda. Sí, claro. Y hay unas partes en donde aprovechamos eso y otras partes donde como que lo obligué a cantar más alto y él no lo hace tan a menudo, pero le suena muy lindo cuando canta en unos registros más altos. Y entonces quise aprovechar eso y tal. Y como esa idea que tenemos los dos de lo que fue una época de la música en Bogotá, de la que él alcanzó a participar también. Me parece perfecto. Justo escuché, ¿cuál fue? ¿Tú? No, tú no. Escuché Problema Mío. Problema Mío. No sé si es, creo que la única canción del álbum que solo es guitarra y voz. Ah, no, estás hablando, ese es un bolero que yo quiero mucho. Esa canción se llama Quiero que me odies. Quiero que me odies. Es solamente guitarra y voz. Justo, al principio el ingeniero se puso a grabar antes de que cantáramos la canción y yo estoy contando como una historia. Justo esa. Y decidí después dejarla en el máster. Esa canción, sí, eso es un bolero como los boleros viejos, pues. Ok. Me gustó mucho escuchar justo que la canción funciona muy bien con lo simple que es. Eso me encanta que una canción te pueda hacer sentir cosas y que te pueda atrapar sin necesidad de ser enorme. Ajá, sí, solo es esto. Eso también me gusta mucho y por eso no le quise hacer nada más, porque pienso que la canción te sensibiliza más. Esta canción en particular te sensibiliza más en cuanto que su arreglo es muy simple, su armonía es muy rica y es muy linda, el guitarrista es brutal y tal, pero como tiene solamente dos elementos, es el cuarto, la guitarra y la voz, el mensaje va muy directo y la emoción está muy a flor, no de piel sino de cinta, diría yo, está muy a flor de la grabación y eso es muy bonito y es dentro del disco para mí es como una joyita precisamente por su simpleza. Uh-huh. Justo a mí me llamó la atención esto que solo era voz, guitarra y llena totalmente la mezcla. Aparte suena increíble la mezcla. El álbum suena muy bien. Gracias. En cuanto a producción, a todos los instrumentos, arreglistas, me pareció increíble las trompetas, me parecieron increíbles todos los elementos que de repente van apareciendo. Pero bien. Fíjate que esa canción es todo lo opuesto al álbum. A lo que estábamos diciendo de que hay que dejar ir y que no se quedan. Es todo lo opuesto. Está diciendo, no, ya sé que no me quieres, ya sé que todo salió muy mal, ya sé que me estás odiando, pero no me dejes de odiar. Porque si me vas a dejar de odiar es porque ya me olvidaste. Uh-huh. ¿No? Que es un concepto también muy romántico de estar en tu corazón, aunque sea para el rencor. ¿No? Uh-huh. Pero no dejes de odiarme porque así sé que no me olvidas. Escuchando esta canción, de hecho, me recordó a un artista que yo había seguido hace muchos años, que no sabía que en realidad comparte canciones contigo, que es Santiago Cruz. Ah, claro, Santi. Y justo me llevó a ¿Y si te quedas qué? Claro. Claro. Literal, me hizo sentir justo. Fíjate que somos de la misma cuerda, somos también, bueno, no somos bogotanos, él también vivió toda su vida en Bogotá, él es de Ibagué, de una ciudad que queda unas cuantas horas de Bogotá, pero somos de la misma escena, a la que Manuel llegó luego porque era más joven, pero Santiago y yo somos más o menos contemporáneos y éramos los tipos que andaban con la guitarra de bar en bar, tocando aquí, tocando allá, escribiendo este tipo de canciones, haciendo covers de la música que nos encantaba, todo esto. Y sí, con Santiago hemos hecho música juntos también. Sí, justo escuché Baja la Guardia. Sí, hicimos una versión de Baja la Guardia hace unos años y me parece que hemos estado muchos años hemos estado muchos años en la escena bogotana, sobre todo antes de que reventaran las carreras de los dos, estábamos siempre como en la noche bogotana. Justo me parece algo increíble porque ni siquiera había leído justo esta parte de tu carrera en la que compartes con él. Claro. Y yo ya tenía en la cabeza de que, ok, me suena aquí hay a esto. Sí, hay una conexión. Algo suena parecido. Claro, yo no sabía que él era de Colombia tampoco. Él es colombiano, él es de Ibagué y él era dueño de un bar que era muy famoso en Bogotá, yo era dueño del otro. Okay. Y estábamos siempre ahí. Y era muy gracioso porque cada uno tenía su negocio y sus músicos y su noche y su vaina, pero cuando llegaba la hora, digamos, de que se iban los clientes, uh-huh, yo solía visitar el bar de él
en horas extra, y él solía también venir mucho a mi bar a rumbear conmigo en horas extra cuando ya íbamos cerrando para la gente. Es que justo este tipo de música que ustedes hacen se presta para estas noches de, oye, pues ya terminamos de trabajar, ya cerró el bar, Sí. vente, nos servimos algo y vamos a... Mira, tal cual te lo estás imaginando. Así era. No, y se siente, justo Sí, se sí, sí. siente en la música, lo puedes escuchar. Me parece que hay muchos géneros que tienen este poder de, pues como los tríos mexicanos, como el Sí. bolero, todo esto Así es. te hace no necesitar todo lo demás. O sea, es Sí, el músico, sí, los instrumentos y lo que quiere expresar, con eso es suficiente. Sí, a veces nosotros cometemos el error de sobreproducir lo que hacemos, y cuando logramos no hacerlo o balancearlo o simplificarlo mucho, se encuentra una conexión muy bonita con la audiencia. A veces uno tiende a agrandar mucho la cosa. No, es bueno tenerla en un balance, bueno, en el estilo de música que hacemos, Ujú. en un balance más bien, no tan grandioso, más bien sencillo. Y me gustaría que tocamos esto porque justo a mí me parece algo muy diferente a lo que he escuchado. La exploración de los formatos que tienes. Ah, sí. Porque tienes sinfónicas, Ujú. haces shows tú solo, guitarra, y también hay una parte teatral. Me gustaría Sí. que me expliques un poco. Pues cuando tú estás haciendo muchos shows y girando mucho y saliendo y haciendo el escenario, uno va haciendo como un cuerpo de la obra, como un repertorio, al que cada vez que sacas un álbum le sumas un poquito, pero hay unas canciones que desde el principio hasta el final de tu carrera vas a estar cantando ¿Sí, no? todas las noches, y corres el riesgo de aburrirte un poco quizá, y de paso aburrir a la audiencia. Ah, Entonces a mí me parece interesante explorar con los formatos. Entonces sí hemos pasado por varias cosas. Hemos hecho, hay un disco muy lindo que te recomiendo que se llama Guitarra y Voz, ok. que es precisamente eso. Sí. Está el sinfónico, hay otro que adoro, que ahorita va a ser el segundo de Big Band, que es con la Big Claro. Band americana. Ya hicimos los boleros, ahora vamos a hacer un poco de música colombiana, tradicional. Tengo uno también que adoro, que siempre me preguntan cuál es tu disco favorito. Es uno que hice independiente que se llama Vivo en Directo, que es con un cuarteto de jazz que es muy lindo y se lucen mucho los instrumentos, pero las canciones también son como bien especiales. Está, digamos, el de la banda tradicional, o lo que hice con los boleros, o lo que hice con el son tal. Y en algún momento una editorial me invitó a hacer un libro sobre las canciones. Entonces edité un libro en donde venían las partituras, la letra y como una historia detrás de las canciones. O sea, ¿por qué se escribió esta canción? Porque me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces escribí esta canción. Y se la regalé a un amigo que es director de teatro y de cine. Le obsequié el libro, y un par de semanas después me dice, oye, estuve leyendo tu libro, me pareció muy divertido, muy interesante y unas anécdotas muy chéveres. Y creo que ese libro es, de alguna manera, el guión de una puesta en escena, Okay. en donde tú vas a contar las historias, vas como a narrarlas, pero también vas como a actuarlas. Y vas a tener un show musical en donde vas a cantar las canciones como en un concierto, pero entre canción y canción tú vas a contarnos estas historias, y lo vas a hacer con un formato muy interesante, que es, vamos a tenerte a ti y a un alter ego tuyo Okay. y a una chica que es una musa, porque siempre la canción tiene una musa, y lo vamos a poner en el marco de la comedia. Y dije, pues está muy loco, yo nunca he actuado, pero me suena interesantísimo y vamos a trabajar. Y entonces empezamos a prepararnos y a ensayar muchísimo, a trabajar con los actores, tarara. Y es una puesta en escena que precisamente en el marco de la comedia me permite estar discutiendo con mi alter ego. El alter ego es el tipo que estaba viviendo la historia que está detrás de la canción, y yo ya con la distancia del tiempo Es consciente. soy consciente y digo, no, sea huevón, esto no es así. Y pues, no, Andrés, acuérdate que tal. Y está esta musa que en cada canción a veces va cambiando de canción en canción, nos permite contar la historia, y la gente se divirtió muchísimo. Hemos hecho 3 temporadas de esto, con un éxito tremendo. Cada temporada se agota la boletería y hacemos 50, 60 funciones consecutivas de esto. Y ha sido una experiencia increíble. Me he divertido mucho, es un formato distinto y me permite salirme de esa rutina. Entonces a veces hago un formato, a veces hago el otro. Ahora estamos haciendo una gira de un formato muy grandote, de arenas y estadios, que ahorita vamos a llevar a otras partes del mundo y tal. Y cambiar el formato, o la cantidad de músicos, o la manera en que se presenta, a mí me mantiene muy entretenido, y creo que a la gente que va a nuestros conciertos sabe que el otro año que me va a ver otra cosa Otro show diferente. muy diferente. Me gusta mucho esto. Yo lo podría comparar un poco.
a El Madrileño. Ah, ok, sí, tremendo. Porque justo es más o menos una Sí, puesta en sí, escena. Zetangana. No me tocó ver ese show en vivo, pero sé más o menos cómo ha estado armado y justo me parece muy, muy, muy bueno que se pase a diferentes formatos para poder expresar musicalmente algo. Sí. ¿A ti cuál es el formato que te ha gustado más hasta este momento? Pues todos tienen un sabor y todos presentan un reto y todos, digamos, que son emocionantes. Me parece buenísimo el del estadio con toda la gente gritando como en el fútbol y ¿qué? Pero también me gusta mucho el teatro pequeñito, el teatro de menos de 1000 personas, tiene una magia brutal. Yo me he disfrutado, bueno, todos, pero le tengo mucho cariño y que me parece muy real y muy artístico, el de guitarra y voz, que es la mínima expresión. Es que justo es... Y el otro que me gusta es el grandísimo, el del estadio, ¿no? De un extremo de un extremo al otro. Y son dos universos completamente diferentes. En la mitad, y digamos que hay otras posibilidades, pero esos dos polos tan opuestos son quizá los que más me he disfrutado en la carrera. Perfecto. Me gustaría que justo ya en esta parte final del programa nos ayudaras un poco con recomendaciones. Las recomendaciones van de todo. Si tienes un libro que estás leyendo en este momento y se lo quieres compartir, si estás viendo una película, una serie, algún álbum que ahora estés escuchando. No sé si eres una persona que escucha mucha música o... Sí, me gusta oír música. Me gusta oír mucha música. Y haría una recomendación, no tan puntual, pero que me parece muy importante para una persona que va más allá, digamos, de las tendencias o de las modas musicales. Me parece que siempre es importante para alguien que está interesado, que es un melómano, que es un ávido consumidor de música. Normalmente uno como melómano considera que esa melomanía consiste en estar pendiente de la vanguardia, y está muy bien. Pienso que la mejor manera de enterarse y de disfrutar de la música quizá pueda ser mirar hacia atrás. Y vuelvo al principio de nuestra conversación. Esa música que en algún momento rechazamos porque era la de las generaciones anteriores, la de los viejos, es necesarísimo explorarla. Sí, claro. Es necesarísimo explorarla. Tómense, por favor, el tiempo de ver esos listados de música vieja o vintage, como le quieras decir, de otras décadas. Ojalá que de décadas que no hayas vivido. Sí. Ojalá de artistas que nunca hayas escuchado o que es más, que hayas despreciado porque el estilo no era el que te correspondía en tu momento, el que no estaba en ese momento de moda. Ahí va a encontrar uno una riqueza tremenda y muchas joyas, esas canciones, digamos, que persisten, que uno dice, uy, qué sé yo, ¿por qué siguen cantando Perfidia? ¿O por qué siguen cantando Solamente una vez? ¿No? Mira, vete a la época y empápate de todo lo que está pasando alrededor de eso, que te vas a pegar una alimentada brutal. Sí, claro. Vas a entender por qué la música de hoy es la música de hoy, por qué hay unas canciones que son eternas, por qué son buenas esas, qué tienen de bueno esas canciones para que sean eternas. Y si uno se mete en esa película de ver hacia atrás y de por ejemplo, te pongo un ejemplo tontísimo, Solamente una vez, no sé cuántas versiones puede tener esa canción, miles. Date la vueltica por esas cuantas versiones y te vas a encontrar unas joyas de interpretaciones, de arreglos, de ideas. Esa canción venía en un disco donde había otras 8 o 10 que deberías escuchar, aunque no sean tan famosas. Creo que mi recomendación va, puede sonar un poquito retrógrada, pero mi recomendación va a fíjate en tu espejo retrovisor de la música. Vas a encontrar una cantidad de respuestas a lo que te gusta, de lo que te tocó y de lo que te va a tocar y de lo que estás oyendo hoy. Yo sé que está muy general, pero es una recomendación con toda la sinceridad y el amor del mundo. Ahí vamos a encontrar la respuesta a muchísimas inquietudes que tienen que ver con la música que nos interesa hoy. La historia está ahí para revisitarla y, así es. Y ver qué puedes salir de ahí. Nuestra cultura latinoamericana está llena de unos tesoros tremendos que no debemos dejar de lado. Corresponden a su época, pero tienen mucho que decirnos. Perfecto. Pues con esa recomendación nos quedamos. Gracias. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. A ustedes por invitarme. Qué buen rato. Qué buena conversación. Y amigos, nos vemos en el siguiente mixtape. Chau. Hey, how you guys? You ready?
in the mixtape.